Y bueno, estamos en la línea telefónica con Fernando Bonilla. Él es director y también actor de Siglo XX, que estás en los cielos. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Oh, gracias por la invitación. no, al contrario, gracias a ti por contestarnos la llamada. Y bueno, Fernando, una obra que encierra muchas cosas. Dos personajes que se encuentran en un limbo especialmente diseñado casi para los mexicanos asesinados. Una figura que juega con su destino finalmente cada vez que quiere y que también va mostrando muchas cosas, un personaje que muere por ideales, otro que muere pues por una sin razón de la violencia que ataca a nuestro país actualmente, pero una obra muy interesante para ver, ¿no, Fernando? Sí, bueno, se trata de una farsa, una obra que está llena de humor negro, muy irreverente y que juega con temas dolorosos para nosotros, los mexicanos, y genera esta risa incómoda y autocrítica en el espectador. Estos dos personajes que se encuentran y que pues cada quien expone lo miserable que sienten que pudo haber sido su vida, pero la esperanza de renacer, y que al final uno de ellos no lo quiere hacer, que es el personaje que incluso tú interpretas, eh, tomando un hecho histórico muy significativo para los mexicanos, como es el movimiento del 68, en concreto pues la matanza de Tlatelolco, y de ahí vas desprendiendo, ¿no? Una forma también de ver el país, tal vez un poco más viendo hacia el pasado y proyectando tal vez un futuro, ¿no? Sí, claro, son dos generaciones icónicas de un fracaso social, político, que en el que derivó el México del siglo XX y del cual estamos viviendo las consecuencias. Eh, él, el personaje masculino, es un estudiante que muere en la búsqueda de una sociedad más justa, más equitativa, con más participación ciudadana, y ella muere violada y asesinada en Ciudad Juárez en el último año del siglo XX. Son dos fracasos de México como sociedad, como Estado. Eh, los dos mueren bajo gobiernos priistas, por ejemplo. Eh, y la vida de él, pues es una vida de un tipo de clase media, un joven en la Ciudad de México, que alberga esperanzas de que el país cambie. Eh, y ella, muchos años después, vive simplemente sobreviviendo, tratando de salir día a día sin ningún interés político, sin ninguna conciencia de clase, sin ninguna conciencia social, simplemente sobreviviendo. Y acaba siendo presa de la violencia. Eh, Eso es un poco el reflejo de estos dos puntos del siglo XX que tocamos en esta obra. Eh, un, un fracaso social que deriva en el caos, eh, en la impunidad absoluta con que se termina el siglo XX y bueno, los años que estamos transitando ahora. Básicamente la obra habla de la memoria y del daño que le hace a una sociedad la falta de memoria colectiva. También la parte pues de creencias religiosas se toca por estos dos personajes. Sí, bueno, el personaje masculino es ateo absolutamente y ella es un personaje católico, como lo es la mayoría de los mexicanos, y ambos se encuentran con algo que no corresponde a lo que esperaban encontrar después de la muerte, ¿no? Es un niño Dios, es una imagen religiosa tal cual como conocemos al niño Dios, eh, que se divierte haciéndolos sufrir y humillándolos. Entonces, bueno, de ninguna manera la obra pretende fijar una postura
respecto de cómo es la vida después de la muerte, particularmente yo creo que no la hay, es una metáfora del poder, de la autoridad como la podríamos concebir los mexicanos, pero esencialmente lo que exploramos es la idea del olvido y de la memoria, es decir, que el pasado realmente se muere cuando la gente que está viva lo olvida. Así es. Por último, Fernando, pues se presentan en el Teatro Sergio Magaña, y si nos puedes dar los horarios y los días. Claro que sí, es una breve temporada de 3 semanas que estrenamos ayer, y estaremos teniendo martes y miércoles a las 8 de la noche en el Teatro Sergio Magaña.